Bienvenidos a la segunda sesión de HackTech, el hub impulsado por 9 instituciones de Barcelona para impulsar con la colaboración entre arte, ciencia y tecnología. Para Barcelona Tech City es un placer acoger esta sesión y contar con este gran panel que nos acompaña hoy. El impacto de la tecnología ha llegado ya a la mayoría de sectores, esto es una evidencia. Nuestra sociedad se encuentra en una etapa de transformación digital que ya ha cambiado nuestra forma de trabajar o relacionarnos respecto a hace tan solo un par de años. Este contexto ha venido acelerado en el último año debido a lo que todos ya conocemos que es la famosa pandemia. Ha impactado también en la forma de crear y acceder al arte y a la cultura y a la música. Nuevos canales, nuevos formatos y procesos creativos súper abiertos en un mundo de posibilidades dentro del marco digital. En definitiva, y como punto de partida, hemos pasado de la digitalización de la cultura a la cultura digital. Para moderar esta mesa, hoy contamos con Alba Colomo, doctora en Ciencias Sociales y directora del Máster en Gestión Cultural de la UOC. Buenos días, Alba, y te cedo la palabra para que empiece esta sesión. Disculpad. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias, Eva. Bienvenidos, como ha dicho ella, a este segundo seminario del ciclo de actos que estamos desarrollando como presentación del Art Tech Hub. Desde hace décadas que la tecnología digital está transformando todas las esferas de nuestra actividad humana. Las esferas educativas, económicas, culturales, sociales, pero cuando el potencial transformador de las tecnologías en conexión con las ciencias se añade el impulso de la creatividad de las artes, se produce un cruce de conocimientos especialmente estratégico para el desarrollo de la sociedad red en la que vivimos. La situación actual asociada a la pandemia ha hecho aún más estrecha esta relación entre cultura, sociedad y tecnología digital. La convivencia total o incluso la hibridación de espacios presenciales, virtuales, está dando lugar a un nuevo impulso transformador de procesos y estructuras que necesitan hacer evolucionar estas dinámicas y llegar a modelos para podernos adaptar a estos nuevos retos a los que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, el Hub lo que quiere es hacer posible interconectar, incentivar, colaborar con sectores e instituciones a través de las artes, la cultura y la tecnología. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar de esto exactamente, de la digitalización de la cultura a lo que es la cultura digital. Queremos hablar de la cultura en su versión digital, del cambio y la transformación en lo que ya nos encontrábamos antes, ¿no? La aceleración generada por lo que ha sido la pandemia y esta visión que suponemos que tendrá en un futuro próximo. Para ello y para debatir todo esto, que no es poco, tenemos con la suerte de compartir esta sesión con 5 fantásticos ponentes que agradecemos muchísimo su colaboración de hoy. Ellas son Marisol López, licenciada en Filología y Literatura Catalana por la Universidad de Barcelona, actualmente directora del área de Cultura Digital de l'ICEC de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Cultura. Ella ha estado especialmente trabajando en temas de innovación, tecnología y su relación con los diferentes sectores culturales. Bienvenida, Marisol. También tenemos a Miguel Valls, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y la Educación Ejecutiva por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de Barcelona Tech City, es socio fundador de Alta Life Science, inversor fundador de Clear Labs, cofundador de Data Capital Nectar y presidente de San Francisco Barcelona Sister Comité, además de ser inversor y asesor del Sound House. Bienvenido, Miguel. También tenemos a Jordi Hereruela, licenciado en Ingeniería Informática y Telecomunicaciones por la Universidad de Manford, director de diversas mutaciones del Festival Cruïlla, tanto a lo largo del año, Cruïlla Primavera, Cruïlla Otoño, como en sus diferentes versiones y formatos, el XXI, el Parque del Fórum, y uno de los promotores de lo que se han llamado los festivales para la cultura segura. Seguramente entre todos recordaremos aquella fantástica sesión de 5.000 personas sin distancia de seguridad a un maravilloso concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi. También Cruïlla acaba de iniciar una nueva actividad económica como consultoría de gestión de audiencias. Bienvenido, Jordi. Óscar Asencio, autor y productor de contenidos editoriales especialmente enfocados a derechos de autor desde hace más de 20 años, creador y fundador de Bleachers, plataforma de tecnología blockchain dedicada a la digitalización y el comercio y registro de propiedad intelectual. También es CEO de la compañía y sus libros se han vendido a más de 40 países y se han traducido a más de 15 idiomas. Bienvenido, Óscar.
Y finalmente tenemos a Jordi Sellas, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente forma parte del equipo directivo de la productora Minoría Absoluta, donde es director ejecutivo de la revista Almondaí y director del Centro de Artes Digitales, desde donde creo que nos está interviniendo hoy en Barcelona. Ideal. Bienvenido, Jordi. Hola, gracias. Hola. Hoy lo que os proponemos es una charla en la que intentaremos dar respuesta a un par de preguntas relacionadas con esta transformación digital. Os agradeceríamos todos que nos centremos un poco en el tiempo, más que nada porque queremos dar esta posibilidad a debatir al final entre nosotros, pero también a las personas que nos estáis viendo en directo a través de los canales que tenemos abiertos y también para que podáis hacer un poco de preguntas directas con los ponentes, ¿no? Entonces, las nuevas formas digitales no habrían sido posibles, ¿no?, sin las características propias de la tecnología. Y este paso hacia la transformación digital en un contexto de confinamiento y de distancia social ha acelerado muchos ámbitos de la cultura, desde los eventos, los centros audiovisuales, temas de derechos digitales, centros de arte, industrias culturales. Por lo tanto, en un marco prepandémico, o sea, la primera pregunta iría orientada así, ¿no? En un marco prepandémico, los formatos artísticos, los productos culturales, los procesos creativos y algunos casos también, incluso las experiencias, ya tendían a esta digitalización, incluso a la producción directamente en digital. Por lo tanto, lo que nos preguntamos es, lo que hemos vivido en el marco de la pandemia crea nuevos retos hacia el consumo, creación, experiencia de productos, etcétera, o sencillamente lo ha acelerado todo, o sea, lo que ya estaba pasando lo ha acelerado, ¿no? Miguel, no sé si tú nos quieres dar una primera visión así desde que estáis haciendo vosotros desde Barcelona Tech City. Y bueno, yo lo primero que diría es que realmente este momento lo que ha producido ha sido realmente un leapfrogging de todos los sectores digitales, ¿no? Que pueden ir, por ejemplo, desde el sector de la salud, en el que yo estoy pues muy metido, ¿no? Donde hemos acelerado entre 3 y 5 años, pero también la cultura, ¿no? Desde que realmente pasamos de la posible digitalización de la cultura al establecimiento de la cultura digital. ¿Y por qué? Pues bajo mi punto de vista, porque realmente probablemente todos los que estamos aquí hemos pasado por nuestra primera guerra, ¿no? Hemos pasado una guerra que es una guerra biológica, diferente a cómo se ha vivido el mundo anteriormente, pero que genera, como cualquier guerra, cambios radicales. Entonces, bajo mi modesta opinión, yo creo que estamos en un momento donde el mundo pasa por un proceso de digitalización y robotización, y todo aquello que no esté en este proceso probablemente tenderá a desaparecer. Y esto es curioso decirlo, ¿no? Pero yo creo que es una realidad provocada por esta situación pues que no se había producido en 100 años, ¿no? Y dentro específicamente de la parte de la cultura, yo creo que es muy importante, porque sí que estábamos hablando de la digitalización, pero ahora estamos ya inmersos en lo que es la cultura digital. Yo creo que hay un buen ejemplo, que fue la venta de la obra de Beeple en Christie's hace aproximadamente un mes, ¿no? Por 67 millones de dólares, donde hemos de darnos cuenta de varias cosas, ¿no? Una, ha sido el artista vivo, el tercer artista vivo más revalorizado. Los dos artistas anteriores eran artistas físicos, pero es que esta obra es una obra digital. Entonces, por la vía de los hechos, vemos que en este momento la cultura digital ha hecho un leapfrogging absoluto, ¿no? Esto viene provocado por la tecnología de los NFTs, de la que podemos hablar luego, pero creo que es un ejemplo muy claro de cómo ya estamos totalmente inmersos debido a la pandemia en esta cultura digital. Muy bien, muchas gracias. Miguel, no sé, Marisol, si vosotros desde la administración lo veis desde otro punto de vista. ¿Estamos ya inmersos en esta cultura digital? Mira, yo creo que hay una doble mirada, ¿no? Tú proponías como una pregunta con dos opciones. Esta pandemia ha acelerado algo que ya existía o ha provocado que haya gente que no estaba en este tema y se pusiera. Yo creo que es un sí a todo. Es cierto que había gente que antes de la pandemia ya estaba trabajando en temas digitales, ya estaba mirando la tecnología
como algo que les ayudaba a producir, a crear, a pensar, a poner ante el público, a conocer al público, ¿no? Eso seguramente tanto los Jordis nos lo explicarán mucho mejor. Pero había mucha gente que no. Y en el caso de la cultura continuamos siendo un sector donde, ¿no?, contra lo que decía Miguel, todo lo matérico, lo orgánico tiene todavía muchísimo valor, ¿no? Entonces, había mucha gente pues, que lo veía con mucha distancia y que ha tenido, por el golpe que les ha venido, han tenido que ponerse en este tema. Entonces, pues nos hemos encontrado con menos reticencias o con una cierta apertura a temas como pues, artes escénicas online, por ejemplo, que es un tema que ha llevado mucho debate y que yo espero que sea una cosa que continúe pasando, porque creo que abre mucho las posibilidades de acceso a la cultura a muchos niveles, ¿no? Entonces, gente que a lo mejor jamás se hubiera propuesto pues, hacer streamings de sus proyectos, los están haciendo y nosotros al principio, sobre todo los primeros meses de la pandemia, tuvimos muchísimas reuniones, muchísimas preguntas de gente que quería hacer esto. Pero por otra parte, toda aquella gente que ya estaba puesta en esta, que ya vivía pensando que la tecnología era lo que nos iba a llevar, pues evidentemente ha tenido un acelerón rapidísimo, ¿no? Igualmente creo que también ayer teníamos una mesa redonda con gente de Latinoamérica también hablando de estos temas y una persona del Ministerio de Colombia nos hablaba de huir de lo que él llamaba el sabor de la semana, ¿no? Vamos a huir del hype, vamos a huir de qué es lo que toca ahora, ¿no? Y vamos a intentar realmente pues poner los esfuerzos en los proyectos que vayan a ser sólidos y se vayan a quedar y a que este cambio sea un cambio real. Yo creo que esto es una revolución. Si vamos a estar mucho tiempo o no haciendo metaversos lo veremos, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que el approach que la gente tiene hacia la tecnología y a la recepción de cultura dentro de la tecnología es imparable. Muchas gracias, Marisol. La verdad, yo creo que has apuntado un tema que es bastante recurrente, que es también esta materialidad de la cultura. Estamos hablando de un sector que realmente tiene estas dos visiones, ¿no? No sé si en ese sentido, Jordi Ereruela, tienes alguna aportación a hacer, ¿no? Porque vosotros como festival pues habéis tenido que hacer ciertos cambios, pero la experiencia física normalmente de un festival es muy importante para la audiencia. Yo creo que has marcado lo que seguramente es la clave, ¿no? Es cómo se unen estos dos mundos, ¿no? El mundo online y el mundo offline y cómo integramos lo mejor de un lado y lo mejor del otro, ¿no? Tengo un buen amigo que es Denis Roca, que es un sabio para mí, que últimamente dice mucho lo de bienvenidos al siglo XXI, ¿no? Y tiene que ver con esa sensación de llevábamos 20 años del siglo XXI comportándonos como si estuviéramos en el siglo XX. O sea, no habíamos cambiado los hábitos. Entonces, de repente ha llegado la COVID y nos ha dado la excusa perfecta para generar una transformación quizá en profundidad. Pero al contrario de lo que da la sensación ahora mismo, que es que tendemos, yo creo que justamente contacto humano de las experiencias offline va a hacer que una vez salgamos de esto se pongan más en valor y creo que las vamos a recuperar y muy intensamente. De hecho, el mundo de los grandes eventos musicales y los conciertos hasta que llegó la pandemia estaba creciendo a cifras de 2 dígitos anuales. Es decir, daba la sensación que la gente cada vez quiere más experiencias y menos cosas, objetos, por decirlo de una manera. Entonces, creo que el mundo offline deja recuerdos memorables y consigue generar una fidelidad sobre las audiencias, mientras que el consumo online es muy efímero y posiblemente la gente que solo trabaja en online deba generar vínculos en el offline y los que hemos trabajado mucho en el offline lo que tenemos que hacer es utilizar todas las técnicas que utiliza el online, toda esa segmentación, esa singularización de la experiencia, esa capacidad de recomendar, esa gestión de datos, bueno, posiblemente el 5G impacte de una manera muy intensa en el mundo. Hay que tener en cuenta que creo que en 2019 fue la primera vez que hubo más dispositivos móviles que personas en el mundo.
y el 70% del consumo que el público realiza en dispositivo móvil es consumo cultural, es consumo de producto cultural, con lo cual se abre unas posibilidades de desarrollar negocios dentro del mundo de los contenidos que son inmensas y nosotros somos especialistas y quizá debemos estar preparados para generar esos contenidos. Gracias, Jordi. Sí, la verdad, la generación de contenidos se puede hacer de muchas formas, se puede hacer virtualmente para virtualización de productos, pero también se puede hacer físicamente para visualizar mejor estos productos virtuales o más digitales. Esto es lo que está haciendo un poco, creo que Jordi Sellas en Ideal, en el Centro de Arte Digital de Barcelona. Jordi, ¿vosotros cómo lo habéis visto esto? Sí, realmente cuando hablamos de un centro de artes digitales, pero también la gente que no produce espectáculos en vivo, estamos hablando de experiencias presenciales. Entonces, para la gente que nos dedicamos a la presencialidad, la COVID, el virus, la pandemia, los confinamientos, todo ha sido un desastre absoluto sin paliativos, ¿vale? O sea, aquí intentar decir, no, hemos aprendido cosas buenas, no, ¿vale? O sea, hemos aprendido muchas cosas. Pero intentar sacar, ¿no?, algo de, no, bueno, esto nos ha venido bien porque después no sé qué, no, se han acelerado cosas, han pasado cosas, pero ha sido un desastre porque ya íbamos muy bien. O sea, 2020 era un año maravilloso y Jordi Herreruela lo sabe, la gente que gestiona festivales lo sabe, la gente que gestiona teatros lo sabe, la gente que tenemos centros de arte lo sabe. Empezábamos un año que iba a ser histórico en cuanto a participación, en cuanto a venta de entradas, en cuanto a facturación, en cuanto a todo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido un paréntesis en el que nos hemos digitalizado, guay, en el que hemos hecho cosas que están bien, cosas que no servirán de nada dentro de un tiempo y cosas que seguro nos van a servir, pero ya está. O sea, lo que tenemos que intentar es volver cuanto antes a ese punto de partida que para mí es enero 2020, que era un momento realmente muy interesante, muy potente, referente al arte en vivo. ¿Por qué? Porque se unían dos cosas que venían pues ya marcadas desde hace unos cuantos años, que es la digitalización y, por tanto, la distribución de contenidos audiovisuales de forma masiva en línea y, por tanto, destruyendo los medios tradicionales de televisión, pues, ¿no?, en abierto a través de plataformas como Netflix, HBO, Disney+, ¿no?, Apple TV y compañía, que ya daban, ¿no?, unos incrementos de consumo de contenidos audiovisuales altísimos, y eso se mantenía creciendo en paralelo a un aumento increíble de la experiencia en vivo. Estoy hablando del sector cultural, estoy hablando del ámbito de la cultura. No sé qué pasaba con el ámbito de las tiendas de gran consumo, que seguro que son, ¿no?, y de la alimentación, que seguro que han crecido mucho en facturación durante la pandemia y están encantados con que la gente se quedara en casa cocinando. Pero para el mundo de la cultura, estas dos líneas eran muy sólidas. La del audiovisual ha continuado igual, incluso más, ¿no? Se produce más audiovisual que nunca en la historia, ficción, series, documental, entretenimiento, y el espectáculo en vivo ha quedado frenado de golpe. Aquí es donde estamos, ¿no? A partir de aquí podemos construir, hemos aprendido cosas, vale, pero tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y no dulcificar cosas que no lo han sido para nada. Todo el mundo sabe lo mal que lo hemos pasado y las noches que hemos estado sin dormir con eso, ¿no? Evidentemente, Jordi, tienes toda la razón. Hemos estado mucha gente sin dormir, sobre todo el sector de la cultura, que ha visto con muchas dificultades el seguir adelante, el querer seguir adelante y no poder, porque realmente, lo has dicho muy bien, eran dos líneas muy claras, muy diferenciadas, pero no sé hasta qué punto esto que hemos experimentado, que aunque haya sido difícil, hemos llegado a hacer cierta innovación, ¿no?, en ello, en esas conexiones. No sé si, Óscar, tú tienes alguna experiencia en ese sentido que a lo mejor nos quieras compartir sobre esta experiencia que hemos tenido y cómo lo habéis visto vosotros desde Blishers. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo que la pandemia lo que ha hecho es pegarnos una bofetada a todos y más si cabe en el mundo editorial, que es el que yo domino. El mundo editorial siempre ha sido un mundo muy cerrado, muy opaco a los cambios, es de difícil cambio, ¿no? Igual yo dividiría en dos aspectos. Una, el contenido editorial, que yo creo que los contenidos sí hace tiempo que se digitalizan y se presentan en diferentes formatos y en diferentes soportes, ebook y algunas otras plataformas. Y otra, el negocio.
el negocio editorial, el negocio de los derechos de autor. Ese negocio es el que tenemos que actualizar. Ese negocio es el que hay que digitalizar de verdad. Y en este sí que nos sentimos, más allá de que hay varias iniciativas y tal, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es que se dieran cuenta estas iniciativas que no funcionaba tal como estaban montadas y se están reinventando. Y en eso estamos con Blizzard también, intentar que el usuario pues, tenga las facilidades, que además la tecnología nos lo ofrece, la facilidad en la gestión de los derechos y en el comercio, y sobre todo que por la parte que me toca, que es la de los derechos de autor como autor, pues que nuestros derechos y nuestros contenidos estén protegidos y en eso la tecnología blockchain es lo que parece que ahora es lo que manda, ¿no? Así que yo creo que lo que nos ha dado es una buena bofetada y ha acelerado pues el cambio del offline al digital, que en el mundo editorial pues siempre es complicado cambiar. Supongo que es muy diferente lo que son las industrias culturales que pueden sobrevivir de alguna forma, de forma digital, de una forma más, voy a decirlo fácil, aunque tengo que poner muchos paréntesis en ello, como es la editorial, la audiovisual, pero tenemos otros sectores dentro de la cultura que tienen, ¿no? Decías tú, Marisol, que tienen varias dificultades, como las artes escénicas, cosas que físicamente pues tienen su importancia, ¿no? Yo pasaría ya a plantear esta segunda cuestión que teníamos, ¿no? También, que era sobre esta interrelación entre vínculos entre varios sectores, ¿no? La digitalización es un formato que nos permite de una forma relativamente fácil la colaboración entre diferentes sectores, como ya se ha visto en lo que podemos llamar la tradicional vínculo entre arte, ciencia y tecnología. Por lo tanto, me gustaría saber un poco vuestra opinión de cómo veis entonces cómo se desarrollará en un futuro, ¿no? Este vínculo entre arte, cultura, industria y tecnologías digitales. Esto lo podemos hablar desde muchos puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del creador, ¿no? Desde el punto de vista del productor, pero también incluso desde el punto de vista de la experiencia, porque lo comentabais, ¿no? También, o sea, la experiencia digital pues es muy distinta a la experiencia física de según qué tipo de productos culturales, pero incluso a veces puede haber llegado a ser una experiencia única y que la podemos traspasar más allá de lo que ha sido este desastre, bofetada, como lo queréis decir, de la pandemia, ¿no? Entonces, no sé, Jordi, si nos quieres decir algo sobre este tema desde vuestro punto de vista de Ideal. Sí, llevamos mucho tiempo donde la digitalización es un estándar en todas las capas de la sociedad. Por tanto, no me acuerdo que hace, yo qué sé, un montón de años decíamos, no, digitalizar es poder vender las entradas desde el móvil, ¿no? Y vamos al mobile y era como, eso era la digitalización de la cultura. Ahora no, todo lo que hacemos está digitalizado. Ahora hay un problema de distribución a nivel mundial, de producción de chips y de semiconductores, que hace que no puedas comprar no sé qué coche, pero tampoco no sé qué electrodoméstico y no sé qué aparato de móvil. Entonces, un problema en una materia prima de no sé dónde que ni la conoces provoca que aquí tú no puedas tener la máquina que te permite validar las entradas. La máquina, ya no digo lo otro. Entonces, estamos hablando de que la capa de digitalización es muy física. O sea, eso es como cuando hablas del cloud, ¿no? Y dices, no, el cloud computing, no, coño, son naves enteras que gastan como 20 ciudades de electricidad cada día para tener nuestros datos, ¿no? Y nuestros WhatsApp en la nube, ¿no? Entonces, estamos hablando de un entorno en el cual pues tenemos una capa de digitalización que afecta a toda la sociedad a todos los niveles y nosotros, como profesionales del mundo de las artes, de la cultura, pues tenemos que saber utilizarla de la mejor forma posible. Algunos lo hacemos como nosotros en Ideal, como un centro de artes digitales, como incluso elemento de investigación por un lado y por otro de atractivo de cara al público. Al final, cuando yo digo tenemos un centro de artes digitales con una pantalla de 1000 metros cuadrados de proyección, con una sala de gafas de realidad virtual, con una experiencia para todos los públicos, estoy convirtiendo la digitalización y la tecnología en un contenido, ¿no? La propia tecnología para mí es un contenido, pero en muchos otros aspectos, como los conciertos o como las piezas de teatro, como los musicales, la tecnología viene a ser pues sencillamente una
evolución, ¿no? Desde el punto de vista de producción del espectáculo, de lo que ya era pues la producción anterior cuando hacías una escenografía o hacías lo que sea. Pero, y una cosa muy interesante que la sabe mejor Jordi Herreruela que yo, todo lo que tiene que ver con llegar al público, o sea, todo lo que tiene que ver con, ¿no?, lo que antes era el departamento de prensa, comunicación y publicidad, en eso, que hubiera pasado igualmente, y ahora se ha acelerado, en eso la cultura, como todos los otros aspectos de la vida, pero ahora estamos hablando del ámbito de la cultura, tiene un reto increíble y muy interesante, ¿no? Conocer cómo llegar, cómo conectar la propuesta cultural con el público, entendiendo que estamos en una sociedad plenamente digitalizada. Ahí es donde tenemos un montón de oportunidades y tenemos que trabajar un montón. Ya lo estábamos haciendo, ¿no? Y tenemos que continuar haciéndolo más. Evidentemente, sí. Esto, has dicho una cosa que a mí me ha resaltado mucho, me la he apuntado, ¿no? Una sociedad completamente digitalizada, ¿no? Evidentemente hay grupos sociales, hay países que podemos hablar así, pero seguramente tendremos algunos procesos también de dificultad de acceso a estas tecnologías, ¿eh? ¿No? A ver, es un punto de guía, reflexión, ¿eh? Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? De este vínculo entre arte, ciencia, cultura, industria, tecnologías digitales. No sé, Óscar, ¿cómo lo veis vosotros en el sentido de cómo vamos a trabajar de cara a un futuro y este vínculo que la digitalización nos va a permitir a lo mejor de una forma más fluida al menos? Creo que lo decía Miguel al principio, que el futuro del sector del arte y la cultura y de cualquier sector tiene que ser digital sí o sí. Si no, el futuro no va a existir. Y para mí el futuro es seguir creando, seguir innovando, construir ecosistemas de confianza, ¿no?, que apoyen todas estas iniciativas. Hemos de saber que las ideas y las creaciones tendrán recorrido y para eso tenemos que entre todos crear estos ecosistemas. Hombre, si hay un territorio con talento, líder en el arte, la cultura, con un ecosistema que muy bien organizado y muy puntero, ese territorio es Cataluña. Y así que creo que tenemos que proteger ese liderazgo, consolidarlo y ahora ya está. O sea, ahora la ola ya nos ha pasado por encima, ya sabemos lo que es y con esta experiencia lo que hay que hacer es seguir construyendo, innovando y creando para consolidar todo esto. La creación es muy importante. Perdón. No, ya estoy. Gracias. Vale. No, decía que esta ola nos ha hecho un parón espectacular para todos. Lo que decías de crear este ecosistema de confianza, creo que es una cosa que tenemos que tener muy clara ante todos, por también usar esta innovación que de alguna manera ha sido una aceleración de la experiencia digital en los contenidos culturales, ¿no? Desde el punto de vista de los productores y distribuidores de no poder dormir, pero también desde el punto de vista de los consumidores, ¿no? Que los consumidores han hecho este cambio, ¿no? Decías, Herreruela, de realmente estar en el siglo XXI. No sé, Miguel, vosotros desde Barcelona Actec, ¿cómo lo consideráis esto? Bueno, yo creo que hay un punto importante que es el de que yo creo que vamos hacia una convergencia, ¿no? Entonces, arte, cultura, tecnología. Pero yo creo que es muy importante que se entienda que la tecnología crece de forma exponencial. Y nosotros los humanos no estamos realmente muy acostumbrados a vivir en entornos exponenciales, ¿no? Es un poco como si estuviéramos en un agujero negro y de alguna forma la tecnología realmente es esa fuerza de gravedad que lo está trayendo todo. Y hemos de acostumbrarnos a vivir en este entorno, porque este entorno cada vez va a ir a más, ¿no? Entonces, esa aceleración exponencial, ¿no?, que es una curva hacia arriba, hace que realmente las cosas pues, estén cambiando rápido, pero van a ir cambiando más rápido. Yo estoy de acuerdo, como decía Jordi, en la frase de Genís, que es un buen amigo, y realmente ahora sí de verdad estamos entrando en este siglo XXI. Pero este siglo XXI es un siglo exponencial, porque está basado en la tecnología. Entonces, yo creo que ahí vamos hacia una convergencia un poco hacia lo digital,
pero que no es excluyente del online y el offline, ¿no? Sino que en esta convergencia va a entrar un poco todo. Yo creo que el concepto del que se habla ahora de los metaversos, no son solo metaversos digitales, sino que la parte física también forma parte de ellos. Yo creo que las futuras generaciones no tan lejanas realmente vivirán en unas realidades donde lo físico y lo virtual de alguna forma se mezclarán, ¿no? O no habrán tantas fronteras. Entonces creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto. La segunda cosa es que estoy también de acuerdo en que vamos a vivir estos nuevos Roaring Twenties, ¿no? Estos años 20 que ya vivimos hace 100 años, este ciclo volverá, la gente tiene muchas ganas de salir, la gente tiene muchas ganas de recuperar como tras cualquier guerra, pero creo que será una recuperación diferente. O sea, no volveremos a lo físico y volveremos solo a los conciertos, digamos, y serán solo conciertos o eventos, sino que realmente ya estamos incorporando toda esta tecnología que ha venido para quedarse, lo mismo que ya nunca volveremos a trabajar como trabajábamos antes en los entornos de trabajo, sino que probablemente el teletrabajo pues estará mucho más desarrollado y no sé qué porcentaje de trabajo será o cómo serán los centros de trabajo, pero serán diferentes, pues en este entorno cultural físico-virtual pues también será diferente, ¿no? Y bueno, efectivamente tenemos que adecuarnos a eso y buscar las oportunidades, porque las oportunidades yo creo que son innumerables, ¿no? Solo un último ejemplo, entender que con la nueva tecnología de quantum computing vamos a entrar en entornos digitales infinitos. Y lo mismo que la exponencialidad es difícil de entender, lo infinito también, pero eso al final se traduce a que realmente se generen muchísimas más oportunidades y posibilidades de crecimiento. Bueno, muchas gracias, Miguel. Creo que es interesantísimo, sobre todo la idea esta de que no vamos a trabajar igual, no vamos a producir igual cultura, no vamos a vender igual cultura, pero tampoco vamos a crear de la misma forma cultura. O sea, los creadores también van a tener otras maneras de trabajar, ya las estábamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, la idea esta que comentabas, Jordi, de Guillem, ostras, es que realmente estamos trabajando en el siglo XX, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que esto nos va a quedar bastante grabado después de esta sesión. Marisol, no sé vosotros si realmente lo estáis experimentando esto con los productores y la gente con la que estáis trabajando desde el ICEC. Hombre, yo siempre digo que yo la bola de cristal la tengo bastante estropeada y que no tengo muy claro si vamos hacia un Ready Player One o no. Pero es cierto que se están produciendo muchos avances en temas de realidad virtual y de telepresencia, de presencias holográficas y todos estos temas, precisamente por esto que nos está pasando ahora, ¿no? Que no podemos tener esta mesa en físico y que no podemos acceder a según qué eventos presenciales como accedíamos antes. Por tanto, sí, realmente hay cosas que están cambiando. A mí me gustaría pensar que la gente podrá ir al Cruïlla aunque no se traslade. Y eso no quiere decir que vaya en contra de la experiencia. O sea, en eso estoy muy de acuerdo con Jordi y la gente de patrimonio lo habla mucho este tema y la gente de los videojuegos también, ¿no? Como la valoración de lo que es la experiencia y lo que es la interacción como tú participando en, ¿no? Y yo creo que de alguna manera todo el mundo de la cultura tiene un papel muy grande porque al final es generador de contenidos. O sea, hace muchos años con Jordi Sellas nos encontramos en el Mobile World Congress y nos preguntábamos a qué tanto cacharro y a qué tanto cable y a qué tanta pantalla, qué va dentro del móvil, ¿no? ¿Dónde están los contenidos? Los contenidos, al final, somos la gente de la cultura los que los tenemos que poner. Para eso, ¿qué hace falta? Una cosa que hace tiempo que estamos diciendo y que estamos intentando, que es acercar estos dos mundos. Por mucho que parece que sí, pues cuesta que el mundo del arte y de la cultura y el mundo de la tecnología hablen un lenguaje común y a veces nosotros hemos organizado alguna sesión entre empresas súper tecnológicas con creadores culturales porque tenemos que conseguir que de aquí vayan saliendo creaciones diferentes y maneras de hacer diferentes, pero no solamente desde la mirada de la gente de la cultura que va ahí a buscar cómo poner, o sea, cómo hacer o crear de otra manera o cómo tener un lenguaje más enriquecido por ahí, sino también porque la gente de la tecnología vea que el arte y la cultura es una buena manera de testear o de
enriquecer o de, no sé, romper las barreras de su propia tecnología, ¿no? Y tenemos que conseguir de alguna manera que hacen falta traductores y hacen falta evangelistas y hace falta una serie de gente, ¿no? Que yo tengo mucha fe en este hub que aquí se crea, que cosan, ¿no? Que cosan estas posibilidades y que cuando en el Mobile World Congress se presenta como se presentó el 5G, pues maravilloso que se hiciera con un tema de salud, pero a mí me hubiera encantado ver qué pasaba en un concierto cero latencia en diferentes sitios. O sea, vamos a saber que esto además llega mucho a la gente cuando hablas de temas que para ellos son emocionales, son experienciales, como es el arte y la cultura, más de lo que puede ser la salud, que esperemos, que no es una cosa que no nos gusta que sea experiencial, digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hay mucho trabajo que hacer, lo digo en sinceridad, ¿eh? Yo creo que la gente de la tecnología se cree que todo el mundo les entiende, la gente del arte y la cultura también, y este coser por en medio creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y que es fundamental para llegar a esta posibilidad, ¿no? Que nos está esperando. A ver, gracias Marisol, a ver si a través del hub que estamos iniciando aquí, las 9 instituciones a las que también una represento yo, pues estamos intentando coser o ser traductores de estos vínculos, de estos sectores, ¿no? Jordi Leruela, nos quedas tú para que nos cuentes un poco cómo ves coser estos vínculos entre subsectores, sectores tecnológicos de ciencia y de arte. Bueno, yo de entrada me ofrezco como traductor de esos dos mundos. Nunca se me han dado muy bien las lenguas, pero me apasionan los dos. Y quizá por eso hemos tenido esa visión dentro del Cruïlla de avanzar en aspectos que incorporan la tecnología. Lo hemos hecho mucho en la gestión de audiencias. Hemos analizado mucho cómo es nuestro público y hemos empezado a virar los contenidos y adaptar los contenidos, no respecto a lo que nosotros como programadores pensamos que se va a llevar, sino a lo que sabemos que a nuestro público le interesa. Y hemos empezado a ver cómo el público que va a un festival de música le interesan muchas más cosas que la música y que la cultura. Le interesa mucho la gastronomía, le interesa mucho la tecnología, le interesa mucho la moda y hemos ido incorporando estos aspectos. Incluso trabajamos para singular la experiencia de cada uno de los asistentes. Hay cosas muy tontas, pero invitar a todo el mundo que celebra su cumpleaños, que está dentro del recinto, a un pastel y una copa de cava y celebrarlo todos juntos, es una cosa muy fácil de hacer y muy simple. O saber quiénes son los más fieles o los más fans de un artista y tener un detalle específico con ellos. Es decir, singular. O entender cuando voy con mi mujer y lo que quiero es el parking y la copa de cava, y cuando voy con mis amigos y lo que quiero son las cervezas más baratas, ¿no? Entender que una misma persona puede tener diferentes momentos siendo singular y diferente, y que hay que poder tratarlos y ofrecer experiencias diferentes, yo creo que es muy importante. Pero si nos ponemos a soñar un poco sobre qué es lo que va a venir, yo creo que vamos a tener a creadores. Por ejemplo, yo me imagino en la danza, yo diría que los bailarines se tienen que acabar moviendo donde han programado que se iluminará un foco. No puede haber improvisación. Si tuviéramos unos focos que trabajaran con inteligencia artificial y fueran siguiendo al bailarín exactamente donde se mueve, podrían improvisar completamente sobre el escenario. Y eso creo que va a llegar. O, por ejemplo, en el campo de la música, ¿no? Hay mucha gente haciendo streamings, pero yo creo que eso es reproducir el directo tal y como se hace y emitirlo en una televisión. Y eso yo creo que no ha funcionado y no ha funcionado nunca. En cambio, yo no toco ni la pandereta, pero si tocara un instrumento y tocara la guitarra y Pearl Jam dijera que esta tarde ensaya a las 7 de la tarde y yo me pudiera conectar para ensayar con ellos, yo pagaría por ese contenido. No pagaría por verlos tocar, pagaría por tocar con ellos. Y eso cambia también el perfil con el que nos relacionamos con los artistas. Yo creo que iremos perdiendo, digamos, ese factor de ídolos, los iremos humanizando y cada vez será más importante nuestro propio hecho creativo. Seguramente democratizaremos la creación, será mucho más accesible, lo hemos visto, ¿no?
uno de los efectos de la pandemia, los cursos, los talleres de cocina, ¿no? la cantidad de formación y la cantidad de gente que se ha puesto a tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? Yo creo que va por ahí, va mucho por la interacción. Y va mucho por esa capacidad de incorporar de una manera natural 5G, inteligencia artificial, gamificación, big data, blockchain. Todo eso no serán especificaciones concretas, serán casi que aspectos naturales de cualquier evento y de cualquier obra creativa. Muy bien, muchas gracias, Jordi. La verdad, sí has puntualizado un par de cosas que, sobre todo, una de las que a mí me ilustran más es este acercamiento a los creadores a través de la tecnología, desde un punto de vista no tan de idealizar a este creador, sino acercarnos a ellos para ser capaces de entenderlos o incluso de aprender de ellos de otra forma, ¿no? Voy a dar paso ya al debate. Hemos llegado ya a la 1:40 y pico ya. Necesitamos ya un par de minutos para hacer este debate que yo creo que puede ser muy enriquecedor. Tenemos ya un par de preguntas desde la audiencia, pero a mí me gustaría parar un momento aquí antes de empezar con las de la audiencia y preguntaros también este acercamiento, estos puentes que estamos cosiendo entre todas las industrias y todos los sectores, el arte, la ciencia y la tecnología, nos da un punto que además es muy interesante, que es este vínculo entre lo global y lo local. Tú hablabas de Pearl Jam, ostras, están físicamente absolutamente en otro ámbito. ¿Esto nos daría la posibilidad de este acercamiento más próximo por parte de artistas, instituciones, empresas, universidades, de acercarnos más a nuestras audiencias? No sé si alguno de vosotros quiere responder a esta pregunta. Yo quizá empezaría comentando sobre lo que dice Jordi, que me parece muy interesante, que es que creo que la tecnología nos lleva también hacia una democratización, ¿no? Es decir, cuando hablábamos del Festival Cruïlla o cualquier otro evento y separamos el mundo físico y digital, yo creo que estamos en este momento donde igual pues los asistentes que ya iban y disfrutaban de Cruïlla seguirán yendo para vivir esta experiencia ya puramente física, pero también puede haber mucha más audiencia que por lo que sea está donde esté, pero pueda disfrutar de la misma experiencia, pero de forma virtual, de forma diferente, ¿no? Entonces ahí ya se democratiza. Y luego, por otra parte, la tecnología también nos va a ayudar mucho a esta nueva creación de contenido, ¿no? Yo creo que cualquiera de estos eventos offline per se son creadores de contenido, o cualquiera de nosotros somos creadores de contenido, que luego este contenido entra en lo que van a ser los futuros metaversos, ¿no? Y aquí se abren oportunidades enormes porque estamos generando nuevos mundos virtuales que van a ir muy unidos a los físicos, ¿no? O sea, de nuevo, muchas oportunidades de futuro. Gracias. Marisol, no sé si querías añadir algo tú. Sí, es que yo quería volver al tema este del debate que había habido, sobre todo con las artes escénicas, ¿no? Que supongo que Jordi no estará muy de acuerdo, o lo que decía Jordi Herreruela, de la parte de hasta qué punto han funcionado o no han funcionado los streamings. Y es cierto que no hay nada como ir a un concierto en directo, no hay nada como ir a un espectáculo teatral en directo, pero si tú estás en la Vall d'Aran, pues lo tienes complicado. Y si no tienes carnet de conducir como yo, temporada alta es un mundo complicadísimo, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía Miguel, esto democratiza mucho y creo que tenemos que trabajar mejor los lenguajes que tiene que haber para los streamings. O sea, no puede ser planto 3 cámaras, etcétera. Seguro que se tienen que hacer cosas diferentes y cosas mejor hechas. También seguro que cuando salió el primer disco hubo gente que dijo que escuchar a Mozart en un disco era horrible, que no había nada como ir a escucharlo en un auditorio. Bueno, es diferente la experiencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga que dejar de existir. Entonces, a mí me gustaría mucho que esto continuara trabajándose y ver cuáles son los nuevos lenguajes que nos llevan a que el consumo online sea realmente una experiencia diferente, pero sea enriquecedora. Yo creo que, sí, yo que vengo del offline de 20 años y soy nuevo en esto, del online, me gusta mucho el tema de la traducción, que decía, creo, Marisol. Porque para mí, claro, yo creo que los que están ya muy metidos en esto de la tecnología, digitalización y tal, creen que todos venimos enseñados.
y no. O sea, yo todo este cambio desde Bleachers he visto cómo me pasaba pues eso, ¿no? La ola por encima y decir, bueno, paremos un poco y bueno, voy a ir paso a paso porque yo vengo de 20 años del offline y todo esto me ha pillado como de sorpresa, ¿no? Y entonces se crea Bleachers con la idea de contenidos editoriales solo y después dices, ¿y por qué no audiovisuales? ¿Y por qué no Jokes Electronics? ¿Y por qué no NFTs? ¿Y por qué? Entonces, coño, tienes que parar un poco la pelota y decir, vamos a ir paso a paso. Por eso me gusta mucho el tema de los traductores y poder ir, pues lo que he dicho antes, ¿no? Creando ese ecosistema de confianza para que todos nos sintamos a gusto y todos nos sintamos bien y seguir creando y seguir innovando. A ver si lo conseguimos esto de los traductores. Creo que el Hub es una de las voluntades que tiene poner en conjunto a todos estos subsectores y sectores. Jordi, ¿querías decir algo? Sí. Los dos Jordis. Los dos Jordis, vamos a empezar. Reruela, tira. Reruela, empieza. No, por ejemplo, en la música, la música tiene un impacto físico que tiene que ver con los equipos de sonido y las ondas, digamos, que lanza, que el día 27 de marzo en el Palau Sant Jordi, de repente nos dimos cuenta del tiempo que hacía que no lo vivíamos, ¿no? Y realmente solo el impacto del volumen en el cuerpo te emocionaba, te ponía la piel de gallina. Hubo un montón de gente que lloró ese día de emoción positiva, ¿eh? No porque pasara nada malo, pero realmente yo creo que haber pasado este tiempo sin poder disfrutar de ello nos ha hecho darnos cuenta del impacto que tiene, ¿no? Físicamente la música. Entonces es una celebración que es como muy, muy física, muy colectiva. Pero en 2019 nosotros hicimos una primera prueba en un formato 5G y tiene que ver con eso, con generar contenidos y poder transmitirlos y poder disfrutar de ellos en todo el mundo. Pero yo creo que vivir un concierto desde el punto de vista de público en remoto, sin notar esas ondas expansivas que tienen los altavoces, a no ser que instalemos en casa un equipo que lo reproduzca, y me cuesta un poco imaginarlo sin matar a los vecinos, por decirlo de una manera, creo que cuesta reproducir la sensación de un concierto en directo. Pero lo que nosotros hicimos fue poner una cámara de 365 grados encima del escenario, en tiempo real. Y ahí cambiamos el punto de vista. Es decir, la gente que estaba teniendo esa experiencia ya no la vivía como público, la vivía como protagonista. Es decir, yo no quiero ver un concierto de Bowie en realidad virtual, yo quiero ser Bowie, ¿no? Y eso cambia completamente las normas, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos un paso en ese sentido, cambiando las reglas del juego, a mí me parece que entonces avanzamos. Entonces encontramos un formato nuevo, entonces encontramos un modelo de negocio, ¿no? Y quizá para unir, para coser esos dos mundos, que es algo con lo que le vamos dando vueltas, yo creo que quizá al mundo de la cultura le hace falta una visión o una ambición empresarial mucho más clara, ¿no? Da la sensación que siempre el mundo de la cultura ha tenido que, o gran parte ha tenido que poder vivir o mal vivir, pues de una manera precaria o de necesitar ayudas. En cambio, el mundo de la tecnología ha creado toda una serie de mecanismos para entender que se van a crear muchas empresas en incubadoras, en aceleradoras, con fondos de inversión que las apoyan, y que de todas ellas solo unas cuantas van a llegar a ser unicornios o grandes empresas, ¿no? Entonces, quizá lo que nos hace falta también es entender que nos hace falta todo este ecosistema, que seguramente es esa idea que estáis intentando tejer desde la Barcelona Tech City y desde el Artec, ¿no? Que es todo ese ecosistema previo a tener grandes proyectos que tengan un impacto internacional. Sí, gracias. Jordi Sellas, ¿querías añadir? Sí, básicamente era como decir un par de cosas con cariño hacia mis amigos de la conversación, pero en contra un poco de lo que han dicho. Dos. Una, yo soy súper fan del siglo XX y me encanta el siglo XX y creo
que el siglo XX no es nada malo, sino que precisamente la idea de entrar en el siglo XXI a partir de una cosa crítica como la que ha pasado, no es precisamente algo que nos defina en estos momentos como en un gran cambio, ¿no? Como en un momento de gran cambio. ¿Por qué digo eso? Por la segunda cosa, creo que todo va muy lento. O sea, yo no creo que todo va rápido, creo que todo va lento. O sea, las dos grandes revoluciones en las que estamos viviendo ahora, que básicamente tienen que ver con Internet de uso masivo y movilidad de uso masivo, son de los años 90. Lo que estamos haciendo es más rápido, más píxel, más pantalla, más no sé qué, más todo, pero es lo mismo. O sea, los dos grandes cambios que de alguna forma contribuyen a lo que nosotros decimos que va a ser esa sociedad del futuro, Internet masiva, uso masivo, porque existía de mucho antes, y movilidad masiva, porque existía de mucho antes, son de mediados de los 90. Y todo el resto va lento. O sea, lo del Apple Watch y lo de ver gente en un móvil hablando y tal, yo ya me lo imaginaba en los años 80. Lo de poder ir más rápido y con mejores condiciones, digamos, ecológicas, ¿no? Viendo las pelis apocalípticas de la gasolina, ya lo veía en los 80. Lo de poder estar en una habitación holográfica, lo veía en los 70. Y aún no estamos allí. O sea, a mí, honestamente, todo me parece lento y rupestre, en cierta forma, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes de esto también, porque eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. O sea, ir lento hace que, bueno, que los modelos de negocio que generamos alrededor de lo que hacemos, ¿no? Vuelvo a lo nuestro, ideal, ¿no? Centro de Artes Digitales. Al final es el mismo. Este sitio donde estoy ahora era un cine. En el año 1917 se inauguró, con 2000 localidades, en un barrio como el Poplanou, que no era precisamente Paseo de Gracia. Y aquí venían 2000 personas a ver cine. Cine en blanco y negro con un pianista tocando allí, porque 1917. Ahora la gente viene a lo mismo. O sea, la gente que viene aquí viene a ver el nuevo audiovisual, que sería pues con inmersividad, con grandes pantallas, con realidad virtual, pero vienen a pagar una entrada para tener durante 90 minutos una experiencia audiovisual, ¿no? En otro formato, pero más o menos el mismo. Por tanto, cuando hablamos de metaversos o de espacios, ¿no? Virtuales paralelos donde, pues bueno, yo lo que veo aún son no píxeles, pero vectores grandes como si fueran manzanas, en todo lo que estamos viendo de interactividad en espacio de realidad virtual simultánea con usuarios al mismo tiempo. O sea, que un espacio como Ideal sea de los pocos que tienen en estos momentos 40 gafas simultáneas de realidad virtual funcionando durante todo el año, no en un evento, sino durante todo el año de forma continua, es algo que nos tiene también que llamar la atención de cuando hablamos de contenido y de velocidad y del público y de la gente. Pues que bueno, que quizás no tanto, ¿no? Y que eso no digo que sea malo, digo que es una oportunidad para la gente, y hablo de los míos, de como Jordi, los que hacemos espectáculo en vivo y los que nos ganamos la vida vendiendo entradas, que es igual que lo hacía la gente en el siglo XIX cuando iban al circo, es lo mismo, ¿no? Si iban ahí, llevaba el circo al pueblo y la gente compraba una entrada para verlo, pues bueno, tenemos más tiempo para ir preparándonos para cuando lleguen estos metaversos, si algún día llegan, ¿no? A ver cuándo van a llegar. Voy a dar paso ya a preguntas que nos vienen desde la audiencia, porque creo que tenemos varias, no sé si vamos a poder contestarlas todas, pero por ejemplo hay una que creo que tiene bastante sentido en lo que estábamos hablando, ¿no? Estamos hablando de contenidos, de cambiar, de esta venta de entradas que va a pasar a ser a lo mejor otra cosa, ya no va a ser la del siglo pasado, pero hay Miguel que dice que, viendo cómo están evolucionando todos los sectores, pregunta si creéis que que hay un riesgo real de que las compañías tecnológicas, es decir, las Big Five, copen la creación y producción de contenido. ¿Vosotros esto cómo lo veis? Bueno, en el mundo de la música ya diría que 3 o 4 años antes de la pandemia había una concentración de empresas, es decir, el mundo de la música en directo estaba antiguamente, digamos en el siglo XX, ¿no? Casi en manos de promotores independientes. Y estaba empezando a haber una concentración de grandes multinacionales, incluso de la entrada de fondos de inversión comprando empresas independientes, y eso significa, cuando entran esos fondos, es que piensan que hay un comprador final, ¿no? Entonces, ese comprador final pueden ser varios. Pueden ser esas grandes telcos o pueden ser las operadoras de telefonía.
Es decir, pasando del 5G lo que hay es un cambio de modelo de las operadoras de telefonía a cobrarnos por servicios. Y uno de los servicios en los que han puesto el foco es el entretenimiento cultural. Entonces, sí, o sea, va a haber esas entradas de grandes operadores y van a vendernos contenido online y offline de manera natural, integrado absolutamente, y uniendo esos dos mundos que decía Miguel, ¿no? O sea, esos dos mundos se van a unir y creo que cada vez va a ser más complicado ser un operador independiente. La dificultad la tiene cuando eso pase, cómo defendemos la singularidad cultural, ¿no? Esa quizá es uno de los retos que tenemos hacia el futuro, cómo ese algoritmo no penaliza la singularidad cultural o cómo el formar parte o que los contenidos culturales los den en manos de grandes corporaciones hace que no tengamos que consumir todos la misma cultura, ¿no? Hay algunas ya empresas en este sentido, sobre todo en el sector audiovisual, que ya han aplicado también por algún tipo de porcentajes y cachés que tienen que hacer a producir producto audiovisual más local y más, me refiero a grandes plataformas de streaming que están intentando producir más local para producto local que después lo revenden a nivel internacional. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Una, por ejemplo, que viene de Pau Alsina, que dice: ¿cómo veis el posicionamiento internacional de la ciudad de Barcelona en la relación de la cultura digital? ¿Es un puntal Barcelona? ¿Aún nos queda mucho que hacer? ¿Cómo veis Barcelona en ese sentido? No se atreve nadie, ¿no? Con esta. A ver, Marisol, tú sí. Yo soy muy crítica, la verdad, en general. Creo que sí, que en Barcelona tenemos una cierta tendencia a gustarnos y a veces eso nos paraliza. Es cierto que tenemos mucho potencial y lo vemos a veces no por nuestros ojos, sino por los ojos de las empresas que están viniendo desde fuera, ¿no? En el caso de los videojuegos, que nosotros tenemos mucha relación, pues están viniendo empresas de Dinamarca hace poco, de Corea. O sea, es verdad que hay un talento y hay una atracción de la ciudad, pero creo que no nos tenemos que quedar dormidos pensando que somos muy buenos también nosotros, ¿no? Y que por eso toda esta revolución creativa que nos puede traer la tecnología la tenemos que poner en marcha en diversas partes de la sociedad. Porque si no, es eso, que la tendencia está a decir, uy, sí, somos estupendos, a veces nos deja, ¿no? Nos deja como un poco aletargados. Y hay gente que está haciendo cosas muy interesantes y muy potentes en otros sitios, y hay grandes proyectos que no salieron de Estados Unidos ni de Londres, que creo que podrían estar saliendo desde aquí también proyectos paralelos y del mismo tamaño, pero tenemos que estar ahí empujando y arriesgando. También si vamos a hacer las copias de la copia de la copia, tampoco vamos a ir a ningún lado, ¿no? O sea que hay que arriesgar y hay que ser capaz de eso, ¿no? De superarse. Y yo aquí reivindicaría un poquito el espíritu del modernismo, ¿no? Del cambio de siglo, del 19 al 20 en este caso, ¿no? O sea, cuando no... Esto bueno, de las fronteras, de los espacios, de dónde soy, ¿no? De si mi idiosincrasia, mi forma de ser, mi localidad, ¿no? La especificidad de mi cultura, o más que de mi cultura, de mi identidad cultural, me bloquea para ser internacional o no. En ese momento se explicó perfectamente que no. O sea, que realmente esa forma de ser, ¿no? Precisamente esa diferencia local es lo que te da la fuerza para poder ser alguien en el mundo y tener una voz propia, ¿no? Probablemente llevamos mucho tiempo y eso es fruto claramente de una estrategia súper bien hecha y muy bien coordinada, especialmente en el mundo occidental por parte del mundo anglosajón. En Oriente no lo conozco tanto, por tanto no me atrevería a decir quién manda allí, pero aquí nuestros referentes visuales, estéticos, musicales, en todos los aspectos vienen más o menos todos de un mismo espacio, ¿no? Cosa que no pasaba pues hace 100 años, que venían de otros sitios o incluso eran más eclécticos. Y aquí es donde creo que Barcelona tiene un espacio, donde ya lo ha hecho en el pasado, puede reivindicarse, pero no siendo como otras ciudades de otros sitios intentando copiar. O sea, una de las cosas que a mí más me inquieta es pasear por centros de ciudades que me parecen la misma ciudad de todo el mundo. O sea, estás en Alemania, estás en Suiza, estás en Inglaterra, estás en Estados Unidos, estás en Colombia, estás en China, y ves los mismos negocios, las mismas marcas, los mismos cafés, las mismas ropas, tal.
yo creo que sería bueno, pero bueno, ya no desde una perspectiva social de creo que tenemos que reivindicar, no, sino que creo que comercialmente va a ser bueno empezar a reivindicarte y a crear, ¿no?, una visión más propia, más auténtica respecto a las propias identidades culturales, ¿no? Hemos vivido muchos años de franquiciado global. Me gustaría pensar, de hecho pienso, que económicamente, comercialmente va a empezar a ser rentable no ser una franquicia. A ver si es verdad, esto tendrá mucho que ver la capacidad que tengamos también de generar estos contenidos que nos van a... yo no apuesto a decir que van a ser auténticos, porque la autenticidad en el fondo no existe. Yo creo que desde el punto de vista sociológico del que hablamos nosotros siempre desde la universidad, es difícil saber exactamente qué es lo auténtico y lo no auténtico, pero al menos algo que creo que tienes toda la razón, que es que sea diferente, que sea único, que sea solo de aquí y que seamos capaces de extrapolarlo, ¿no?, hacia afuera. Vamos cerrando ya la sesión, son casi prácticamente un poco pasadas ya de las 2. No sé, para cerrar del todo, no sé si algunos que no habéis hablado desde hace un poquito, pues Miguel, Óscar o Jordi Reruela, queréis añadir una frase más para terminar cerrando lo que hemos hablado. Yo, con respecto a la localidad, creo que, en mi humilde opinión, las cosas que Barcelona y tiene una idiosincrasia muy, muy propia, como decía Jordi, estoy de acuerdo, hay que hacer los proyectos con nuestra misma forma de hacer, con nuestra cultura y desde nuestra visión. Yo creo que con esa identidad, creo que en BCN Tech City, por lo que yo conozco, se está haciendo y de forma muy potente y hay que seguir por esa vía. Miguel. Bueno, yo más que nada quizá dar un mensaje optimista, ¿no? Que tras todo esto que hemos vivido creo que se abre un momento de muchas oportunidades. Yo quizá creo que va un poquito más rápido de lo que cree Jordi, pero bueno, esto igual también depende de lo que hagamos cada uno, ¿no?, y de cómo nos impacte. Pero vamos, al final un mensaje de optimismo de que entramos en un siglo que yo creo que va a ser un siglo de producción donde van a haber muchas oportunidades y que al final la tecnología no deja de ser algo neutro y depende realmente de cómo la utilicemos, que debemos utilizarla bien para realmente ayudar pues a generar pues mucha más riqueza dentro del ámbito pues cultural y artístico, ¿no? Gracias. Y Jordi Reruela, ¿cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con todos, en todo lo que han dicho. Con Jordi Sellas en que nuestro legado, el legado de la ciudad, en realidad es la creatividad. Y el legado del país es la creatividad, eso es lo que siempre hemos destacado. Y entonces, bueno, pues tenemos que poner eso en valor. Estoy de acuerdo con Marisol en que hace falta riesgo. Hace falta riesgo y quizá ahí, ahora para acabar, haría un llamamiento. Habitualmente en los proyectos que se generan desde aquí, cuando hace falta riesgo, muchas veces tenemos que ir a buscar esa financiación, ese capital fuera. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta para acabar de desarrollarnos, tener capacidad de arriesgar, de equivocarnos y de volver a hacer cosas. Quizá esa es la mayor dificultad que tenemos ahora mismo y que al final llegan fondos y capital de fuera, de Estados Unidos, de Inglaterra, y se meten en proyectos locales y los ayuda a financiar y los lanza, pero la propiedad ha cambiado de manos. Entonces, hay que tener la capacidad de podernos financiar con el capital cercano también. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos llegado a un punto ya que hemos hablado de muchas cosas. Muchas gracias a todos. Tenemos muchas ideas en la misma mesa en la que les teníamos hace unos cuantos años, del siglo pasado, de este siglo. Solo desde la institución que represento, la Universidad Oberta de Cataluña, agradecer muchísimo a todos los participantes que hoy habéis estado aquí, los ponentes, a nuestro partner Barcelona Tech City en el marco del Hub. Agradecer muchísimo la colaboración y ya doy paso a Eva para que cierre la sección. Muchas gracias a todos, incluso a los que nos habéis estado siguiendo durante esta sesión. Quedamos en contacto, tenemos que seguir hablando de estos temas porque realmente es algo que vamos a ver cambiar en un futuro. Muchas gracias. Yo aprovecho para daros también las gracias desde Barcelona Tech City. Yo he estado escuchando con mucha atención y me quedo con una frase que ha dicho Jordi Reruela, que además yo creo que es el leitmotiv de mucha gente, que
que es más experiencias y menos cosas, ¿no? A ver si aprendemos un poco todos de ello. Y seguro que todos coincidimos en una cosa que es muy básica, seas del sector que seas, es que todos tenemos ganas de volver a disfrutar, de volver a sentir, de volver a saltar, de volver a bailar. Y desde Barcelona Tech City solamente podemos deciros que esta es vuestra casa para cualquier transformación digital o cualquier proyecto que tengáis para poner en marcha. Aquí tenemos las puertas abiertas. Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos.